Buenas, soy Wilser Alexander Luna Solórzano, estudiante de la Universidad de El Salvador. En este video vamos a resolver el ejercicio 13.13 del libro Bitten-Johnston como una tarea para la materia de Mecánica de los Sólidos 2. Así que comencemos leyendo el enunciado. Los paquetes que se muestran en la figura se lanzan hacia abajo sobre un plano inclinado en A con una velocidad de 1 metro por segundo. Los paquetes se deslizan a lo largo de la superficie ABC hacia una banda transportadora que se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. Si se sabe que el coeficiente de fricción es 0.25 entre los paquetes y la superficie ABC, determine la distancia D si los paquetes deben llegar a C con una velocidad de 2 metros por segundo. Bien, esta es la figura que nos proporciona el libro. Entonces, para comenzar a resolver esto, tenemos que seccionar el ejercicio por partes. Primero analizando A, B y después B, C. Así que comenzamos analizando esta parte del dibujo A, B, en donde tenemos que el plano está inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. En el punto A al punto B hay una distancia D, que es lo que nos pide el ejercicio, y el paquete que lleva una velocidad inicial de 1 metro por segundo. Bien, ahora procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la caja, y para facilitarnos las cosas, el plano de referencia lo inclinamos 30 grados. Entonces dibujamos la caja así y colocamos las fuerzas que se nos presentan. En este caso, la W, que es el peso que va en este sentido 30 grados respecto al eje que hemos girado. Al estar 30 grados significa que tiene una componente en X y una componente Y. Dibujamos también la fuerza normal hacia arriba, perpendicular al plano, y también se nos presenta una fuerza de fricción que va en dirección opuesta al movimiento de la caja. Entonces, comenzamos haciendo una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas en el eje Y, que es este de aquí, solo está el peso en Y y la normal en Y también. La normal va hacia arriba, es positiva. El peso va hacia abajo, entonces es negativo. Y todo eso igual a 0. El peso está restando, pasa al otro lado sumando. Y tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Como queremos la componente en Y, esta de aquí es el cateto adyacente al ángulo, entonces lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Ahora bien, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces tenemos que la normal ya la tenemos aquí. Entonces es el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces aplicamos las fórmulas de energía y trabajo. Tenemos la energía cinética en el punto 1 más el trabajo del punto 1 al punto 2, que es igual a la energía cinética en el punto 2. La energía cinética en 1 es igual a 1 medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado más el trabajo. Entonces ponemos un paréntesis y observamos en el diagrama las fuerzas que producen un trabajo. Tenemos al peso en el eje X, que va en sentido en dirección del movimiento de la caja, entonces es positivo. El peso es masa por gravedad, como es la componente, el cateto opuesto al ángulo, seno del ángulo. Esta es la fuerza, entonces la multiplicamos por la distancia. De ahí buscamos otra fuerza que nos provoque trabajo. En este caso tenemos la fuerza de fricción, que va opuesta al movimiento de la caja, entonces es negativa. La fuerza de fricción, entonces tenemos que es el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo.
y también la multiplicamos por la distancia. Todo esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera parte del primer análisis de este ejercicio. Entonces ahora comenzamos a hacer la segunda parte, que es de B a C. Tenemos aquí un pequeño dibujo y el diagrama de cuerpo libre BC. Entonces tenemos la caja que ya está en el plano de referencia XY. Tenemos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, y siempre la fuerza de fricción en este opuesto al movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos la normal positiva y el peso negativo. Está restando, pasa al otro lado a sumar, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces tenemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Así que aplicando nuevamente la ecuación de energía y trabajo, tenemos la energía cinética en punto 2 más el trabajo del punto 2 al punto 3 es igual a la energía cinética en el punto 3. Entonces tenemos que la energía cinética en el punto 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más, y paréntesis, buscamos las fuerzas que producen trabajo. En este caso solo aparece la fuerza de fricción, y como se pone en movimiento es negativa. Entonces tenemos la fuerza de fricción, que sería el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por la distancia, que en este caso la hemos llamado L. Esto es igual a la energía cinética en 3, que es 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Y observemos que la energía cinética en el punto 2, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, la tenemos aquí arriba. Y entonces es igual a todo esto de aquí. Entonces procedemos a escribir, a reemplazar esto en esto. Entonces tenemos 1/2 de la masa por la velocidad 1, que esto aquí, más masa por gravedad seno de teta por la distancia, que es esto de aquí, menos el coeficiente de fricción por masa por gravedad coseno del teta por distancia. Ahora escribimos esto, más por menos es menos, entonces coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por la distancia L. Entonces igual a 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Entonces ahora procedemos a hacer despejes y cálculos matemáticos. Tenemos que esta masa, si la pasamos a este lado dividiendo, está multiplicando, pasa a dividir, las masas se eliminan. Esta masa se elimina, esta masa se elimina, esta también, y esta, quedándonos así solo 1/2 de la velocidad de 1 al cuadrado más el gravedad por distancia. En este caso sacamos factor común de este término. Aquí está la gravedad, la distancia, aquí también está la gravedad y la distancia, entonces la sacamos como factor común. Entonces solo nos quedaría el seno del teta menos el coeficiente de fricción por el coseno de teta, menos esto de aquí. La masa, como la eliminamos, ya no aparece. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Seguimos operando. Ahora podemos sacar factor común de este término, este de aquí, la gravedad. Entonces tenemos la velocidad de 1 al cuadrado más la gravedad por la distancia, por esto de aquí, menos coeficiente de fricción por la distancia L. Todo eso es igual a 1/2 de la velocidad 3 al cuadrado. Continuando en otra página tenemos, esto fue lo último que escribimos. Entonces continuamos, este 2 pasamos al otro término a multiplicar. Entonces 1/2 por 2 quedaría solo la velocidad de 1 al cuadrado, más 2 veces la gravedad por todo este término de aquí, y esto es igual a la velocidad 3 al cuadrado.
ahora empezamos a despejar lo que nos interesa, lo que nos pide el ejercicio, que es la distancia. Tenemos la velocidad 1 sumando, pasa al otro lado a restar. Tenemos 2 veces la gravedad, estamos multiplicando, la pasamos a dividir. Entonces nos quedaría este término como la distancia es igual, distancia por seno de teta menos coeficiente de fricción coseno de teta menos coeficiente de fricción por la distancia L igual a la velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Seguimos despejando. Este término está multiplicando, pasamos a este lado a dividir. Este término restando pasa al otro lado sumando y nos quedaría de esta manera. Entonces ya teniendo la distancia despejada, procedemos a sustituir los datos. Aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio, la velocidad inicial en el punto 1, metro por segundo. La velocidad tiene que llegar a una velocidad en c, o sea, la velocidad en el punto 3 sería de 2 metros por segundo. Tenemos el coeficiente de fricción, el largo, la distancia del punto B al punto C, que es 7 metros. Tenemos el ángulo del plano inclinado y la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, sustituyendo una fórmula, nos quedaría así: 2 metros por segundo todo elevado al cuadrado menos 1 metro por segundo todo elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es 9.81 la gravedad, más el coeficiente de fricción 0.25 por L, que son 7 metros. Todo esto dividido entre el seno de 30 grados menos el coeficiente de 0.25 por el coseno de 30. Calculando todo esto en la calculadora obtenemos un resultado de 6.7123 metros. Eso sería todo. Espero me haya entendido y que les sirva. Muchas gracias.